Amigos, cordiales saludos. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América, que se difunde desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través del programa En Contacto por Mega TV. Hoy les vamos a presentar dos entrevistas. La primera tiene que ver con la decisión que tomó el presidente Donald Trump de revisar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. También hablaremos luego sobre las elecciones en el Ecuador. El doctor Carlos Julio Emanuel fue candidato a la presidencia de la República. Fue también funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y a él le pedimos que nos haga un análisis sobre esta decisión, revisar un acuerdo entre dos países. Estas son las respuestas. Doctor, usted fue un crítico del candidato Donald Trump, hoy presidente de la República. Está cumpliendo todo lo que amenazó. Ya se va a construir el muro y lo van a pagar los mexicanos, ha dicho el presidente Donald Trump. Y también está revisando prácticamente el acuerdo de libre comercio que tiene con Canadá, México y Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de la relación con este gran país latinoamericano como es México, con más de 100 millones de habitantes? Preocupante, Fernando, porque México tiene alrededor de 120 millones de habitantes y su economía es equivalente a las 2/3 partes de la economía rusa, para tener un dimensionamiento. De manera que Estados Unidos va a perder un socio comercial importante con esa enorme cantidad de consumidores, y todo esto a mí me parece una medida de carácter retrógrada. Regresar a épocas del proteccionismo yo creo que no le hacen bien absolutamente a nadie. Desconocer que el mundo avanza, que la globalización es una realidad y que tenemos que ir acomodándonos a lo que se va dando en el tiempo. Recordemos históricamente 1776, el año en que se produce la independencia de los Estados Unidos, se publicó un libro que se llamó La riqueza de las naciones, de Adam Smith, considerado el padre de las ciencias económicas. Y lo que propuso Adam Smith luego se convirtió en realidad, que las naciones deberían especializarse, que la manera de progresar era a través de la división del trabajo, y ahí está la revolución industrial en Inglaterra, la revolución industrial en Estados Unidos, la producción en línea del modelo T de Henry Ford. Entonces son cosas que son realidades sobre las cuales uno no puede dar marcha atrás. Hasta los años 60, 70 en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, la industria textil era número 1, pero frente a los altos costos de esa industria, la totalidad de la industria textil se trasladó al sudeste asiático. Esas son realidades. El mismo señor Trump, que produce vestimentas, ternos, corbatas, las produce ¿dónde? En el sudeste asiático. De manera que eso es negar una realidad, Fernando. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados con estas decisiones que ha tomado el señor Donald Trump? ¿Los mexicanos o los consumidores norteamericanos? Por supuesto, comparemos eso con las salvaguardas en el Ecuador, es exactamente lo mismo. Al pueblo ecuatoriano le ha tocado y le toca pagar mucho más por productos importados, por esta torpeza de poner salvaguardas, que es un freno al comercio, de la misma manera que al cerrar esa frontera, no solamente por el muro, que es absurdo, sino cerrar la frontera del comercio, los ciudadanos americanos van a tener que pagar mucho más por los productos que antes consumían. ¿Y cuál va a ser el gran ganador? El perdedor es el consumidor americano y el gran ganador China, porque como la naturaleza aborrece un vacío, China va a llenar ese vacío. No solamente, ya ha dicho usted, por esa barrera para el comercio, además el muro, se ha dicho, va a ser pagado con el 20%, con un arancel del 20% de los productos que ingresen a los Estados Unidos desde México. Bueno, ¿quién va a pagar eso? Agrava más pues al ciudadano americano, porque comprenderá, si tienen que pagar un arancel más alto, los productos mexicanos que entren a Estados Unidos van a entrar con un costo superior. Yo veía, y en esto permítame, Fernando, una digresión, que como el más grande consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos, los primeros dicen que van a tumbar el muro son los consumidores de droga americanos,
porque van a dejar de venir las drogas o ir las drogas desde México hacia los Estados Unidos. Esa es una realidad. Yo creo que esa no es la manera de atacar un problema tan grave como es el de la inmigración. Pero el señor Trump está dando pues, los pasos en línea con lo que él dijo en la campaña para seguir y mantener una simpatía con esos votos o esos votantes que lo eligieron. La balanza comercial es desfavorable en 60,000 millones de dólares, ha dicho el señor Donald Trump, frente a México. Siempre hay que tener una balanza favorable. ¿Es malo importar? Doctor, usted es un experto en esto, explíquenos por favor. Eso de tener siempre un equilibrio es algo efímero. Ese no es un objetivo. Y en realidad cuando un país tiene una balanza comercial desfavorable, lo que significa es que está consumiendo más, que está importando más de lo que está exportando. Por lo tanto, el estándar de vida de ese país es superior, porque quiere decir que los que nos están vendiendo más de lo que nos compran, nos están financiando nuestro nivel de vida. Y lo que tenemos nosotros que ver desde el punto de vista nuestro es cómo financiamos esa diferencia. Y Estados Unidos lo ha hecho no solo con México, con Japón, con China, en la forma más fácil que tiene, que es colocando papeles del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el alto nivel de vida del gobierno, del pueblo americano, tiene mucho que ver con el hecho de que su balanza comercial es desfavorable. Es como que uno a nivel familiar analiza y dice, yo tengo una balanza comercial desfavorable con el supermercado donde compro la comida. Por supuesto, pero lo tengo desfavorable. Y lo que yo tengo que ver es cómo yo financio esa balanza favorable, que al mantenerla me permite tener un estándar de vida adecuado a mis necesidades y a las de mi familia, pues estoy consumiendo productos que me los están haciendo llegar y de repente el supermercado me acepta tarjeta de crédito, cheque o de repente un canje de un trabajo por otro y de esa manera financio esa balanza favorable. Es una quimera hablar de que lo óptimo es tener una balanza comercial favorable. De la misma manera, es una quimera decir que siempre debemos estar en equilibrio. Porque para estar en equilibrio, Fernando, lo más fácil sería cerrar absolutamente las fronteras. Entonces no hay comercio, pero estamos en equilibrio. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente en este espacio Fernando Aguayo América, que se difunde desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través de En Contacto. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el doctor Carlos Julio Emanuel, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que nos señaló el doctor Emanuel sobre esta situación difícil por la que atraviesa la relación entre México y Estados Unidos. Recordemos que China hoy tiene a su moneda como una de las monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional desde octubre del año pasado, demostrando el poderío económico de China. Entonces sí, efectivamente, como dije hace un momento, la naturaleza, en física uno lo aprende, aborrece un vacío. Si Estados Unidos se retira del comercio internacional en una decisión para mí completamente equivocada, en un retroceso al mercantilismo, el mercantilismo que tuvo su auge en el siglo XVII, XVI, con los reyes franceses, con el ministro de Finanzas de Luis XVI, Colbert. Eso pues es un error tremendo. El mundo avanza, la tecnología avanza. Esta misma entrevista que estamos haciendo aquí, Fernando, puede ser vista simultáneamente en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo podemos negarnos a esa realidad? ¿Cómo podemos negarnos nosotros a que las ventajas comparativas que hay en los diferentes países son los que determinan las conveniencias de los negocios? Luego de ver las consecuencias o los efectos de las decisiones del presidente Donald Trump, ¿podría revisar él sus decisiones a futuro? Bueno, el efecto de medidas como estas va a ser, por ejemplo,
el aumento del nivel de precios en los Estados Unidos, va a haber más inflación producto de estas medidas, porque la frase compra en Estados Unidos, buy American, significa que tengo que comprar a costos mucho más altos de lo que estaba acostumbrado a comprar. Por eso hacía yo la referencia a las salvaguardas puestas en el Ecuador. Una barbaridad, igualmente un paso atrás, un retroceso hacia el mercantilismo, hacia la autarquía económica que definitivamente afecta al consumidor. El presidente Donald Trump dejó a un lado el acuerdo transpacífico. También está revisando el acuerdo de libre comercio con Canadá y México. ¿Podría afectar a las economías de Latinoamérica estas decisiones? Pues bueno, sí se puede, porque recordemos, Fernando, que lo que necesita el Ecuador es entrar también en acuerdos de libre comercio que lamentablemente no se llevaron a cabo en años pasados. Perdimos una ventana de oportunidad con Estados Unidos, que sí lo aprovechó Colombia y lo aprovechó Perú, y nosotros estábamos abogando porque el Ecuador entre en el acuerdo comercial de la Cuenca del Pacífico para de esa manera entrar a la economía americana. Si ahora el señor Trump se está negando a los acuerdos comerciales, entonces sí nos va a afectar esa posibilidad de crecimiento económico, porque lo fundamental de estos acuerdos, Fernando, es quitarse de la cabeza la mentalidad de comarca, de aldea que tienen todavía algunas personas, por razones demagógicas o no, y el señor Trump lo ha hecho por razones demagógicas, porque no alcanza a entender que vivimos en un mundo globalizado y estamos en tiempo real, y esas son cosas que nadie puede negar, ni él ni nadie. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial, inmediatamente retornamos para la segunda entrevista en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Continuamos en el espacio Fernando Aguayo América. Se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y se difunde a través del programa En Contacto por Mega TV. Nuestro segundo invitado es un candidato a la Asamblea. Las elecciones en el Ecuador son el 19 de febrero. El doctor César Montúfar ha sido un opositor al gobierno del presidente Rafael Correa. Y con él vamos a hacer un análisis sobre cuál es la situación política electoral en estos momentos en el Ecuador. Al igual que la revolución bolivariana en Venezuela, que tiene ya prácticamente 2 décadas, en el Ecuador se instauró hace 10 años la revolución ciudadana. ¿Cuál sería la evaluación de esa revolución en términos sociales y en términos económicos? Mira, vamos a las cifras. Yo creo que hay que mirar las cifras. Si tú ves, por ejemplo, indicadores tan importantes como el desempleo. El desempleo, la tasa de desempleo con la que Rafael Correa recibió el poder era 5%, hoy estamos superando el 6%. Vamos al tema, el otro indicador importante, desnutrición infantil, que es uno de los indicadores más críticos, porque no solamente compromete el presente, sino el futuro. 24% cuando Rafael Correa recibió el poder, 23% luego de 10 años de revolución ciudadana. Tasa de matrícula de estudiantes universitarios. El número de matriculados hoy es menor en relación al universo de estudiantes en la universidad pública de lo que teníamos hace 10 años. El gobierno, por ejemplo, se expone, se vanagloria, por ejemplo, de la pobreza. La pobreza, el índice de pobreza desde el año 2013 comenzó nuevamente a crecer. Es decir, hubo un descenso, sí, un descenso que venía desde el año 2000, nuevamente crece. El tema de la desigualdad del coeficiente de Gini, que hubo un descenso de 1 punto, nuevamente está comenzando a existir más desigualdad en el Ecuador. Entonces, en pocas palabras, en resumen, este modelo de la revolución ciudadana es un modelo que no ha funcionado. Quizá el indicador que mejor sintetiza lo que ha ocurrido en estos 10 años es que sí, el gobierno triplicó el gasto social, hoy llega el gasto social a aproximadamente 8.000 millones de dólares anuales, pero en cambio también triplicó el servicio y el pago a intereses de la deuda externa, que hoy supera el gasto social. Es decir, hoy el Ecuador gasta o tiene que destinar más recursos al pago de la deuda externa que
al gasto social. Es decir, lo que nos han dicho de que el capital está que las personas, el ser humano está por encima del capital es falso. En realidad, hoy el Ecuador se encuentra en una situación en que más pagamos de la deuda externa que pagamos o que el Estado invierte en gastos sociales. Podemos llegar a la situación que vive Venezuela actualmente, Bueno, donde prácticamente ha desaparecido la producción, no hay alimentos, no hay medicinas, nadie invierte en Venezuela. Miren, vamos a otra, el porcentaje, por ejemplo, la participación de la industria y la agricultura en el Producto Interno Bruto. En el Ecuador el gobierno de la Revolución Ciudadana habló muchísimo de cambio de la matriz productiva. La industria de 13 al 11%, la agricultura del 11 al 9%. El tejido productivo del país se encuentra en una gravísima crisis, sobre todo el sector agrícola. No sé si el Ecuador va a llegar a un escenario tan crítico como lamentablemente Venezuela ha llegado en los últimos años, pero que el tejido productivo, el sector productivo del Ecuador, el sector privado del Ecuador se encuentra en crisis, ha sido absolutamente asediado, ha sido sobreregulado, le han caído, si tú tienes un negocio en el Ecuador, un pequeño emprendimiento, te cae el Servicio de Rentas Internas, te cae el Ministerio de Relaciones Laborales, te cae la Seguridad Social, es decir, casi en el Ecuador producir, generar fuentes de trabajo, emprender, invertir, se ha transformado casi en un acto delictivo que es perseguido por el Estado. Entonces, lo que tenemos es un modelo económico fracasado, un sector privado seriamente golpeado, un Estado que ha crecido, ha duplicado el rol de empleados públicos, que ha triplicado el gasto. Doctor, ¿considera usted que el socialismo del siglo XXI se está debilitando a nivel internacional? Se debilita, pero tiene muchos recursos para aferrarse y mantenerse en el poder, porque ha controlado la institucionalidad, yo creo que es lo que pasa en Venezuela, y que pudiera pasar en el Ecuador, es decir, todos los poderes del Estado, la Corte Constitucional, los organismos de control, la justicia, el organismo electoral, este llamado poder de transparencia y control social, son estamentos, instancias institucionales controladas por el Ejecutivo, controladas por Rafael Correa. Entonces, a pesar de que han perdido apoyo popular, de que ya no es una mayoría la que sigue a este modelo, y a que el contexto internacional es diferente, todavía tiene recursos institucionales para aferrarse al poder. El problema es que este aferramiento al poder tiene un precio sobre el país, sobre nuestros países, tiene un precio sobre la economía, tiene un precio sobre la sociedad que es enorme y que hace que tengamos gobiernos, como es el caso de Venezuela, que no tienen viabilidad, pero que están en el poder y de esa manera no permiten que el país pueda surgir, pueda hacer las transformaciones necesarias para salir adelante. ¿Cuál es la situación electoral actual? ¿Quién tiene la posibilidad de ganar en las próximas elecciones? Mira, yo creo que en el Ecuador, y eso hay una diferencia con Venezuela, lamentablemente no hubo posibilidad de que la oposición vaya junta en la carrera presidencial. Yo creo que eso puede pasarle una factura electoral al país si es que por una carambola, un candidato que no va a tener más de un 30% debido al cálculo que en el Ecuador es necesario hacer en que tú tienes, en que la presidencia, para la elección presidencial se cuentan solamente los votos válidos. Un candidato que va a tener un 20, un 28, 30, 32% pudiera llegar a tener al 40% con el que puede ganar la presidencia si es que no existe, si es que existe una diferencia que es superior al 10% con relación al segundo. Eso puede darse en el Ecuador y creo que tenemos que estar conscientes y alertas que por una carambola electoral un candidato con un respaldo de un 30% pueda hacerse de la presidencia del país. Y por eso es que creo que en este momento los ecuatorianos tenemos que estar muy conscientes de esta situación, entender que el 19 de febrero nos jugamos el futuro, que estas son posiblemente las elecciones más importantes de todo el periodo democrático, que si es que por esta carambola llegara a ganar en primera vuelta el candidato del oficialismo, el Ecuador ingresaría en un escenario muy parecido al de nuestra hermana Venezuela, y eso sería, yo creo que para el Ecuador muy grave. Por eso es que el llamado que nosotros hacemos como candidato y también como ciudadano es a que no desperdiciemos la oportunidad que tenemos los votantes ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos en las próximas elecciones. Agradecemos al doctor César Montúfar por habernos brindado este diálogo. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en el espacio Fernando Aguayo América a través de En Contacto por su canal Mega TV.